Sí, también gracias por vuestra preocupación y gracias también por la predisposición de Juanpa en este aspecto, cuando lo he llamado de tener el ministerio. Bueno, os voy a hacer una pregunta difícil, que no es difícil, esto es difícil para asustaros, y espero que la acertéis. Voy a citar la primera parte de un versículo muy conocido y vosotros lo tenéis que terminar. Estoy seguro que los más antiguos podéis estar totalmente tranquilos con una pregunta muy muy fácil. Dice así la pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que hizo los cielos y la tierra. El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Veis? Os he dicho difícil, pero realmente era fácil, pues habéis contestado casi todo. Lo que dice este hermoso pasaje del Salmo es que en momento de dificultad, en momento de problema, en momento de peligro, el cristiano puede alzar la vista a los montes, a los cielos, arriba, y decir a ciencia cierta que nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra ayuda viene de Dios. Y hacer esto es una opción muy muy acertada, porque es cierto que Dios está pendiente de sus hijos, está pendiente de su pueblo, está pendiente de su iglesia, la cual ganó Jesús con su sangre. Y podemos y debemos, también como decíamos el otro día, el jueves, acercarnos a Dios en oración, porque creemos que la oración es una herramienta muy poderosa que tenemos los creyentes al alcance de la mano. Entonces, hermanos, en momentos de dificultad, de agobio, de problemas, acudir a Dios. Eso es perfecto y estupendo, una idea totalmente válida. ¿Y qué la hace? Tener una relación personal, íntima, una relación de soledad con nuestro Dios es algo maravilloso, algo necesario, algo enriquecedor, y es algo que no te puede quitar nadie. Poder hablar con total libertad y hacerlo de manera directa, que no haya necesidad de ningún intermediario humano. Esto es algo que nadie, como digo, nos puede arrebatar, poder hablar con el Creador con una total y una verdadera libertad, sin ningún tipo de cortapisa, sin limitaciones de lenguaje. No hace falta hablar en muchas ocasiones, directamente estás pensando y estás hablando con Dios. Se puede hacer en cualquier lugar, en el coche mientras vas a trabajar, por ejemplo. Se puede hacer sin miedo al que dirá. En definitiva, hermanos, es una necesidad vital para la vida de cualquier creyente, poder alzar nuestra mirada a los montes, al cielo, y ver que nuestro socorro viene de Dios. Pero hay otra opción que también es válida, que también vale, y es acudir al cuerpo de Cristo. Es decir, acudir a la iglesia, acudir los unos a los otros, acudir a los hermanos de la congregación. Y esta opción es la que quiero compartir hoy con vosotros. Y ya veremos que las dos opciones no son excluyentes. Es decir, el hecho de que puedas acudir a Dios no significa que no puedas acudir a un hermano, y viceversa. No son opciones excluyentes, sino que son opciones complementarias. Una opción se complementa a otra. Tú puedes acudir a Dios y también puedes acudir a un hermano en momentos de dificultad. Y además, hermanos, las dos opciones son motivo de gratitud a Dios, porque permite que en momentos de angustia podamos acudir a Él, y también permite que en momentos de angustia podamos acudir a otro hermano de la iglesia, porque todos nosotros formamos un cuerpo. Vamos a leer hoy un pasaje escrito. Podemos haber buscado al respecto más pasajes del apóstol Pablo en Efesios, en Romanos, pero vamos a leer uno escrito a una iglesia que precisamente no es la mejor de las que aparecen en las cartas del Nuevo Testamento. Para muchas cosas no son puestos estos hermanos como buen ejemplo. Una iglesia con muchos problemas, una iglesia con muchos más problemas de los que tenemos nosotros. Problemas muy grandes y problemas muy manifiestos, algunos problemas incluso peligrosos. Pero a pesar de todo ello, a pesar de todos esos problemas, el apóstol Pablo les muestra un cariño muy grande y les enseña unas realidades espirituales realmente preciosas.
Y cómo no, esas realidades espirituales son de aplicación para nuestra iglesia, para nuestra vida hoy día. El pasaje se encuentra en la primera carta a la iglesia de Corinto, primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 12 al 31. Este capítulo 12 se titula Los dones espirituales, pero aquí a partir del versículo 12 es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no dejará del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hasta aquí la palabra de Dios. Aquí tenemos, hermanos, una de las alegorías sobre la unidad de la iglesia más importantes, más famosas que se han escrito nunca. Y realmente el cuerpo humano es algo fascinante, y ver cómo se coordinan los diferentes miembros, las diferentes partes del cuerpo es increíble. Y Pablo usa aquí este esquema para compararlo con la iglesia. Un cuerpo tiene muchas partes y muchos órganos: brazos, piernas, corazón, cabeza, tronco, etc. Cada uno tiene su función, cada uno es diferente, pero todos forman parte del mismo cuerpo. Y en mayor o menor medida, pues, todos los miembros son necesarios. Si nos duele, por ejemplo, la barriga, no decimos, la barriga tiene dolor. Lo que decimos es que me duele la barriga, me duele a mí. Y al igual que el cuerpo es nuestro, y al igual que cada cuerpo es de cada uno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Pertenece a Cristo. Y por eso Pablo dice esta expresión tan hermosa del versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aquí, hermanos, hay una idea impresionante. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al cielo. Ya no está Cristo en este mundo, en cuerpo humano. Pero nos dice que a nosotros, los cristianos, está diciendo que tú y yo, que esta iglesia, que somos parte de su cuerpo, aquí en el mundo. Somos sus manos para hacer lo que Él nos ha dicho en su palabra. Somos sus pies para ir a donde Él nos ha dicho en su palabra.
somos su voz para hablar, para proclamar y para anunciar lo que Él nos ha dicho en su palabra. Un cuerpo será sano y eficiente cuando todas las partes funcionan y trabajan de manera correcta. Cuando el ojo, por ejemplo, el ojo no se pelea con la boca, y cuando los pulmones no tienen celo del corazón. Y quiero compartir hoy con vosotros 3 lecciones, 3 puntos, 3 ideas que vienen aquí y que tienen en común las 3 que Dios toma la iniciativa. En las 3 cosas vamos a ver que Dios es el que toma la iniciativa, que Dios es el protagonista. Y esto, hermanos, es de vital importancia, saber y conocer que Dios es el protagonista, que Dios es el que lo inicia todo y que Dios es el eje sobre el cual gira toda la relación que hay en la Iglesia. Los 3 puntos van a ser los siguientes. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado los miembros. En segundo lugar, vamos a ver el versículo 24. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor. Dios ordenó el cuerpo. Y en tercer lugar, versículo 28, aún nos puso Dios en la Iglesia. Dios coloca, Dios ordena, Dios pone en la Iglesia. Las 3 cosas giran en torno a Dios, y Dios es el que hace todas las cosas. En primer lugar, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, el creador es Dios, y el que coloca los miembros como Él quiere es Dios. Y Dios nos ha creado iguales a todos los miembros. De la misma manera que Dios nos ha hecho iguales a todos los que hemos creído en Él. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas. Y nos ha creado para tener relación los unos con los otros dentro de la Iglesia. Aquí dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hermano, dice que el ojo, la mano, la cabeza, los pies se necesitan unos a otros. No somos islas, no somos egoístas, no vamos cada uno por nuestra cuenta. Todos somos un cuerpo. Dios no quiere creyentes aislados, Dios quiere creyentes integrados, que formen parte de un cuerpo, que sean necesarios, que puedan participar de la vida de los demás, y que los demás también puedan participar de su vida, que des y ofrezcas también. Por eso, hermanos, se repite tanto en este capítulo la idea de la unidad y la diversidad. Formamos parte de un solo cuerpo, pero cada uno es diferente. Unidad y diversidad. Y de nuevo, no como algo excluyente, sino también como algo complementario, como decíamos antes. Vimos el jueves el caso del profeta Elías allá en el Monte Carmelo. El pobre, como se dice vulgarmente, más solo que la una. Estaba allí el rey Acab, estaba su séquito, estaban los profetas de Baal y de Asera, 850 profetas, estaba el pueblo entero, y solamente él estaba de parte de Dios. Y hermanos, aquí estamos en la iglesia, juntos, tal y como Dios nos ha colocado. No estamos solos como fue el profeta solo. Aquí estamos los hermanos de esta iglesia. No olvidemos de nuevo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo a una iglesia, como decíamos, con muchísimos problemas. Problemas graves, evidentes, peligrosos. Nosotros, hermanos, podemos tener otro tipo de problemas, que seguro que los tendremos. Seguro que no tan notorios ni tan escandalosos como aquellos de Corinto. Pero, hermanos, pueden surgir diferencias entre nosotros. Pueden surgir diferencias de pensamiento, diferencias de relación. Pero no olvidemos nunca, hermanos, unidad dentro de la diversidad. Puede haber diferencias, pero tiene que haber unidad en nosotros. Las diferencias que habían allí eran grandísimas. Como veremos ahora después, la principal diferencia quizá era económica. Había gente con mucho dinero
Había algunos jornaleros y había directamente siervos y esclavos. Y Pablo les denuncia que no está bien lo que hacen, que los que tienen más dinero, como pueden quedar antes, quedaban en la iglesia y comían, se inflaban de comer y no esperaban a los demás. Y lo llevaban los otros y habían comido. Y eso no estaba bien. Entonces Pablo está diciendo que sois todos uno, que tenéis que esperar y tenéis que fomentar la unidad y la comunión. Ayudarnos, hermanos, unos a otros en plena igualdad, porque Dios es el que ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En segundo lugar, vamos a ver, Dios ordenó el cuerpo, versículo 24, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, dando más abundante honor al que le faltaba. De nuevo es Dios el que toma la iniciativa y de nuevo es Dios el que ordena el cuerpo. ¿Cómo lo ordena? Como Él quiere. ¿Y cómo quiere Él? Pues de una forma que va totalmente en contra de la lógica humana. Esto que llevamos tanto tiempo hablando de la lógica humana frente a la lógica de Dios, sí que se puede usar ese concepto de lógica de Dios, lo veremos ahora. La lógica humana dice que el orden natural es ni más ni menos que el más fuerte es el que tiene más poder. Eso es lo que dice la lógica humana. El más fuerte es el más poderoso. Y no hay más que verlo en los estratos sociales y económicos, que el que más tiene, más dinero, más poder tiene. Y el más débil no cuenta para nada. De hecho, se enseña en los colegios, en los institutos, se enseña la selección de las especies y la evolución de las especies de Darwin, en la cual el fuerte es el que sobrevive y el débil es el que peor lo tiene y el que acabará muriendo. En la película del Rey León, si os acordáis, cuando el padre Mufasa le explica a su hijo Simba, le está explicando todo el reino, le explica el ciclo de la vida. Y ese delicado equilibrio dice que hay entre una hormiga y un antílope. Y este hombre, o este león, el Rey León, le dice que nosotros, los leones, nos comemos a los antílopes. Y que cuando nosotros morimos los leones, nuestro cuerpo se hace tierra, nuestro cuerpo va a la tierra, al sustrato, y hace que crezca la hierba, y esa hierba se la comen los antílopes. Y dice al final, y así todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. La sociedad hoy día no se comporta de manera tan diferente a cómo se comportaba la sociedad en aquella época, al menos en términos económicos. Es decir, el que más tiene es el más fuerte, igual que ocurría antes. El que más tenía, pues era el más fuerte. Y el más pobre, el más necesitado, es el más débil. Y hay una escala de poder en la sociedad, una escala económica y social entre los más poderosos e influyentes y los más débiles. Por eso Pablo les dice poco antes, y vamos a leerlo ahora, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que un poco antes del pasaje que solemos leer casi todos los domingos, en el capítulo 11, en los versículos del 17 al 22, ya sabéis que a partir del 23 es la institución de la cena del Señor, estos versículos que leemos tanto. Pero en el versículo 17 le está diciendo el apóstol Pablo este abuso: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Cuenta? Una iglesia que se juntaban primero los que más dinero tenían, los que más comida tenían, se inflaban de comer y de beber, y cuando llegaban los más necesitados, los más pobres, ellos ya habían comido.
¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y hermanos, si hemos dicho antes que Dios ordena, si Dios coloca el cuerpo como Él quiere, como Él ha querido, es lo que dice el versículo 22 y el versículo 24. Dice el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Hermano, no se trata de nuestra lógica, no se trata de ver quién es el más fuerte, de quién es el más poderoso, de ver quién tiene más dinero. Se trata de todo lo contrario, de ver quién es el más débil, de ver quién es el más necesitado. Y ese débil, ese necesitado, debe de ser el objeto principal de nuestra preocupación y de nuestro interés. No ver quién es el más fuerte, sino detectar el más débil y mostrarle toda nuestra preocupación, todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda. Es darle la vuelta a todo lo que la sociedad ha establecido en este mundo. Es darle la vuelta a la lógica humana y de nuevo pensar en la lógica del reino, la lógica de Jesús. La sociedad tiene un orden, pero Dios ha establecido otro, que es antagónico y es diametralmente opuesto. Es lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 22, vamos a verlo, Lucas 22 del 24 al 27. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La lógica humana es, los discípulos se pelean a ver cuál de ellos será el mayor. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. También podemos leer en 1 Corintios, capítulo 1, esta misma carta que estamos viendo en esta mañana. El apóstol Pablo le dice en el capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 Corintios 26, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, el cuerpo lo ha colocado como Dios ha querido. El cuerpo lo ha ordenado como Dios ha querido. Y nos está pidiendo Dios que tengamos una preocupación y un interés adicional, extraordinario, por los más débiles, por los más necesitados, por los más marginados de nuestra congregación. Hermanos, y ahora el débil, el que esté mal, no está solo. Pues aparte de contar, como decíamos al principio, de buscar el socorro, aparte de buscar, poner la mirada a los montes, al cielo y buscar el socorro de Dios, también tiene la ayuda y tiene la solidaridad de los demás miembros de la Iglesia. Ya tiene quien le defienda, tiene quien le proteja. Por último, en tercer lugar,
versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, y veremos ahora primeramente apóstoles, profetas, maestros, etc. Hermanos, Dios es quien ha puesto a cada uno en un sitio diferente para ser de utilidad al resto. Somos todos iguales, porque Dios nos ha creado todos iguales. Dios muestra o nos dice que debemos demostrar una mayor preocupación por los más débiles, y Dios ahora nos ha puesto a cada uno en un sitio diferente para ser de utilidad al resto. Hermanos, la diversidad en la iglesia es una realidad. No todos podemos hacer todo, pero sí todos podemos aportar algo a los demás. Solidaridad, ayuda, consuelo, amor, ánimo, alegría, compañía, empatía, etc. Somos personas útiles, o debemos de ser personas útiles para los demás. Todos somos necesarios, todos estamos capacitados para ser de ayuda al hermano. Cierto que no todos podemos tener quizá las mismas condiciones para ayudar, pero hermanos, en algún momento de la vida todos podemos ayudarnos unos a otros. Un hermano que tenga algún tipo de problema puede recibir ayuda de otro. Así que si tú en alguna ocasión tienes algún tipo de problema y te encuentras solo, pues que sepas que puedes mirar a los montes, al cielo, y buscar el socorro de Jehová, y también puedes buscar a los hermanos de la iglesia. Muchas veces quizá no somos adivinos. Si tienes un problema y no lo compartes con alguien, pues quizá no lo sepamos. Luego vienen las quejas: que no me ayuda nadie, es que nadie me atiende, nadie me escucha. ¿Has buscado la ayuda de alguien? ¿Has buscado? ¿Has hablado con algún hermano? Si tienes un problema, una dificultad, una tribulación, una angustia, puedes compartirla con los hermanos de la iglesia. Que sepas que algún tipo de problema que puedas tener y que te encuentres solo, que sepas que no hace falta un especialista, hace falta un hermano. Y aquí estamos muchos. A ver, no me estoy refiriendo, si tienes un problema de corazón, que vengas a mí, porque te voy a decir que vaya, que ahí está la residencia. Sabéis a lo que me estoy refiriendo. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Y aquí el apóstol Pablo enumera una lista en la cual en primer lugar están los apóstoles. Se puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Primero los apóstoles. Y aquí aparecen los primeros, porque esto está por orden y por importancia. En primer lugar, los apóstoles. Los apóstoles son las grandes figuras de la iglesia. Su autoridad no era como la que podía tener o puede tener un anciano. El anciano dirigía una iglesia local. El apóstol no solía estar en un sitio fijo y su autoridad era máxima. Tenía una autoridad por encima de los ancianos de una iglesia local. Para ser considerado apóstol tenía que haber estado con Jesús durante su ministerio público y haber sido testigo de su resurrección. Por lo tanto, los apóstoles son los 12 discípulos, luego el apóstol Pablo, Matías, sucesor de Judas, y también puede ser que otros como Bernabé, Timoteo, Silas, Tito, pues también pudieran ser apóstoles. De hecho, hermanos, para todo el canon del Nuevo Testamento, o fue escrito por un apóstol o por alguien muy cercano a un apóstol. Los 4 evangelios, 2 son discípulos de Jesús, son Mateo y Juan. El evangelio de Marcos se cree que fue dictado por el mismo Pedro. De hecho, fue el primer evangelio escrito, el de Marcos. Y Lucas, también colaborador muy cercano de Pablo, que escribió el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Están las epístolas de Pablo, que él mismo se considera el apóstol de los gentiles, y también tuvo un encuentro con Jesús, aquel camino de Damasco. Tenemos los escritos de Pedro, las cartas. Tenemos la carta de Hebreos,
cuyo autor se desconoce, pero tuvo que ser alguien muy cercano a algún apóstol. Y Judas y Santiago, hermanos de Jesús. Dice también profeta. Y el concepto de profeta lo solemos relacionar siempre como alguien que predice el futuro, como alguien que va a hablar y va a dar una predicción. Y no siempre es así. El profeta a veces denuncia lo que está mal, y el profeta otras veces proclama la voz de Dios. Entonces aquí más bien a profeta se refiere a dos cosas. Se refiere en primer lugar reprensión y advertencia, y en segundo lugar consejo y dirección, para que la gente vaya por el camino que Dios quiere. Entonces profeta podría ser parecido en este contexto a predicador, una persona que predica, que proclama la voz de Dios, que da una advertencia, que está diciendo que la gente está en situación de pecado y que siguiendo así van a condenarse y que necesitan de la salvación de Jesús. Advierte y anuncia la voz de Dios. Luego habla también de maestros. Dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y aquí los maestros también tenían una vital importancia dentro de la iglesia. Y es que ante la avalancha de convertidos y bautizados en las iglesias, era necesario que alguien les explicara el Evangelio. Y es que muchos de ellos se habían convertido sin prácticamente conocer nada de las Escrituras. Entonces, ahí dentro de la iglesia eran necesarios maestros que les explicaban el Evangelio y que les explicaban todo. Tenían que instruir, como digo, en muchos casos a personas que no han escuchado casi nada del cristianismo. De hecho, el primer Evangelio escrito es mucho que fue el de Marcos, y se escribió aproximadamente del año 60 después de Cristo. Si Jesús murió en el año 33 y no fue escrito el primer Evangelio hasta el año 60 o 60 y algo, es decir, hubo 30 años de los cuales no hubo ningún Evangelio escrito. No había imprenta, no había internet, no había Wikipedia, no estaba el Rincón del Vago, no había nada de eso. No se sabía nada. Entonces la función de la transmisión oral al principio por parte de los maestros y luego las copias que se fueron haciendo del Evangelio fueron muy importantes. Y estos maestros se encargaban de enseñar la palabra de Dios a creyentes recién convertidos. Y todos los que estamos aquí, yo creo que nos vienen a la mente maestros que hemos tenido en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, maestros que todavía seguimos teniendo, maestros de escuela dominical, maestros del grupo de jóvenes, predicadores. Si a veces nos acordamos de maestros y profesores que nos han marcado en el colegio y en el instituto, imaginad los maestros que nos han podido marcar la vida en el ámbito teológico. Seguro que su trascendencia es mucho mayor. Vosotros tendréis vuestros maestros, igual que yo he tenido los míos, y me acuerdo muchísimo también de ellos. Algunos siguen vivos, otros ya están con el Señor. Bien, ha dicho aquí, en el versículo 28, que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, otras veces dicen en segundo lugar profetas, tercero maestro. Y ahora dice luego, sigue mostrando un orden. Ha dicho primero, segundo y tercero, y ahora viene un luego. No dice en cuarto lugar, dice luego. Está claro que lo anterior, la labor de lo anterior es lo más importante. La labor de los apóstoles, la labor de los profetas, de los que predican la palabra de Dios, y la labor de los maestros era muy importante en toda la iglesia. Y ahora dice luego. Y aquí habla de tres cosas, como son los milagros, dones de sanidad y hablar en lengua. Son dones ya extintos, son dones que ya a día de hoy pues ya no existen. Pues algunas iglesias siguen creyendo en estos dones, en estas cosas, pero no existen claramente, así que no lo vamos a detener más. Dice también los que ayudan
Otras versiones dicen los que tienen habilidad para ayudar. Los que ayudan, los que tienen habilidad para ayudar. Son personas que se encargaban de socorrer a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los marginados de la iglesia. Quizás muchas personas no tuvieran el don o la facilidad de palabra, pero sí el de ayudar a los necesitados. Y aquí estaba una labor fundamental también, los que ayudan. Sigue diciendo los que administran. Y literalmente en griego es una palabra que yo no voy a pronunciar porque es difícil de pronunciar, pero literalmente significa el que pilota el barco o el que pilota la nave hasta llevarlo a un puerto, evitando las rocas, los acantilados, las tempestades. Otras versiones dicen, en vez de los que administran, dicen los que gobiernan la iglesia, los que administran la iglesia. También una tarea esencial, como todas las que estamos viendo. Gente que ayuda, gente que administra, gente que gobierna la iglesia para que todo vaya bien. Trabajos y tareas que muchas veces no se ven, pero que están ahí. Trabajos que si no se hicieran la iglesia no podría funcionar. En este caso los que administran y los que gobiernan son los ancianos. Y los que tenemos son Juan Pablo y Juan Vicente, a los que también tenemos que darle las gracias por lo bien administrada y gobernada que está la iglesia. Mucho trabajo que se hace, que se ve, y mucho trabajo que se hace que no se ve, pero que ahí está también, que se hace. Que todo se permite que la iglesia pueda seguir funcionando. Cierto, hermanos, que el anciano pues también predica y el anciano pues también es maestro, en muchos casos. Y esas son funciones que hemos visto que están al principio, de predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios en la iglesia, ser maestro. Pero es curioso que esas dos funciones que están al principio, ahora la de administrar está casi lo último, está en penúltimo lugar. La función de administrar está en el luego y está ya la penúltima. Pero también, como decíamos, todos son también fundamentales, son muy importantes. Y ahora viene una serie de preguntas que se hace el apóstol Pablo en el 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Y se nos exhorta a desear los dones mejores. Procurad, pues, los dones mejores. Hermanos, pero no todas las personas tenemos todos los dones. Y recuerda, hermano, recuerda quién pone los dones. Que los dones no los pones tú. Los dones los da el Espíritu, los da Dios. Por eso hemos dicho que recuerdes este versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. El que pone es Dios en la iglesia. Y también mirad el versículo 11. Pero todas estas cosas, está hablando de los dones, todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu. Todas estas cosas, todos estos dones, los hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y qué sigue diciendo? Repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Que esto no depende de lo que tú quieras o lo que quiera yo. Esto depende de la soberanía de Dios, el cual coloca a cada uno como Dios quiere. Y al final, hermano Pablo, estas palabras tan hermosas al final, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que ya no nos da tiempo a ver, que sería el capítulo 13, el camino del amor, la preeminencia del amor. Una serie de conclusiones para terminar. Hermanos, es bueno tener relación
con los hermanos que formamos la Iglesia. Esta es una característica que llama mucho la atención respecto a la Iglesia católica. La Iglesia católica tiene su reunión los domingos, sus misas, y normalmente la gente no se conoce, no se conoce casi nadie. Llegan, se sientan, acaban, se van. Nosotros muchas veces estamos ahí en la puerta media hora, 45 minutos, hablando porque nos conocemos todos. Y es bueno. Hermano, es bueno tener relación. Es bueno orar por los hermanos de la Iglesia, orar por los familiares de esa persona y hacerlo de manera concreta. Cuando estemos orando, que oramos muchas veces, Señor, gracias por esta iglesia, o Señor, te doy bien por esta iglesia, ¿vale? Pero cuando ores en tu casa, o ores con tu familia, también ora por una persona concreta, por alguien en concreto, por él, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus padres, por alguien en concreto. Hermanos, es bueno llamarnos o preguntarnos de vez en cuando. Sobre todo a hermanos que no hayan podido venir el domingo o el jueves a la iglesia. Yo sé que no se hace, se hace, pero lo recuerdo, que nos llamemos también unos a otros. Hermanos, es bueno también que te ofrezcas a escuchar a alguien que sepas que tiene problemas. Y si eres tú el que tienes problemas, que también puedas acudir con libertad a un hermano. Que lo puedas acudir con libertad. Hermano, recuerda que es Dios quien ha colocado a cada miembro como Él ha querido. Recuerda que es Dios quien ha ordenado el cuerpo como Él ha querido. Recuerda que es Dios quien ha puesto a cada uno como Él ha querido. Hermano, nuestra realidad puede ser y es muy diferente a la de esta iglesia de Corinto. Totalmente diferente. Pero el mensaje es para todos. Somos el cuerpo de Cristo. Hermano, somos el cuerpo de Cristo. Puedes acudir a Dios en momento de tribulación. Puedes acudir a un hermano de la iglesia también en momento de tribulación. Recuerda que ambas opciones no son excluyentes, sino complementarias. En definitiva, nos necesitamos unos a otros. Si un miembro falla, el cuerpo no va bien. Nos tenemos que respetar unos a otros. Tenemos que tener solidaridad unos con otros. Tenemos que protegernos unos a otros. Tenemos que estar pendientes los unos de los otros. A Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día y te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque realmente vemos en ella que somos de utilidad. Y tenemos una responsabilidad grandísima y un privilegio también enorme al formar parte de tu cuerpo. Ese cuerpo que es la iglesia, de la cual la cabeza es Cristo. Gracias, Padre, porque eres tú el que ordenas, el que colocas y el que pones. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú eres un Dios soberano. Pero gracias porque tú has querido que nosotros podamos ser de utilidad y podamos ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Padre, porque dentro de la diversidad, de la diferencia, somos uno. Y queremos que esta iglesia siga teniendo el mismo sentir de Cristo Jesús, que esta iglesia siga siendo cristocéntrica y que esta iglesia siga teniendo tu palabra como el centro de todo. Gracias, Padre, porque es realmente fascinante comprobar cómo nos amas de tal manera que haces que tengamos especial preocupación e interés por los más débiles. Gracias, Padre, por los hermanos de esta iglesia. Gracias, Padre, porque realmente podemos comprobar que hay hermanos que están dispuestos a todo, a ayudar, a preocuparse de los unos por los otros. Y queremos, Señor, dejar a nuestro lado, si tenemos algún tipo de orgullo, algún tipo de egoísmo, Señor, y que sepamos que si tenemos un problema podemos acudir a ti y también podemos acudir a un hermano. Gracias, Padre, por esa doble vía complementaria y no excluyente. Señor, queremos pedirte que sigas bendiciendo a esta iglesia, que sigas bendiciendo a cada persona, a cada familia, a cada ministerio.
que sigas ayudando de nuestros pequeños, también sigas ayudando a nuestros mayores, Señor, y que podamos, Señor, seguir siendo luz y sal en este mundo que va tan a la deriva. Gracias, Padre, por esa lógica del reino. Gracias, Padre, porque no solamente tenemos el ejemplo teórico de tu palabra, sino tenemos el ejemplo práctico de Jesús, que estuvo aquí en la tierra haciendo bienes, sanando a los oprimidos y sanando a enfermos y predicando del Evangelio, predicando la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de volver a Dios. Nos acordamos, Señor, de los hermanos que faltan aquí en esta mañana, y especialmente pues pedirte, Señor, también por Mari Carmen, que tú le sigas dando ánimo, y que sepa también ella, igual que la familia, que una cosa que no le puede quitar nadie es que ella puede levantar su mirada a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ella sabe que el socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Y también, Señor, que sepa que también pues, puede contar con nosotros, con los hermanos, para cualquier cosa que pueda necesitar. También pedirte, Señor, por esta visita, que vaya al médico en los próximos días, para que todo pueda ser de bendición y todo pueda ser buenas noticias para ella. Y como te decía, que le des ánimo y consuelo a ella y también a sus familiares. También al resto de enfermos de la Iglesia, para que tú también, Señor, los sigas ayudando. Bendice a los hermanos que van a viajar, que van a ir y que van a venir. Señor, que nos apartes de los peligros de la carretera. Y también gracias, Señor, por estos días que hemos podido tener aquí a la joven Ruth, para que tú también, Señor, la bendigas en su vida, en su iglesia, con su familia, cuando vuelva allí también a su casa. Queremos alabarte y glorificarte como tú solo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.